amigos, muy buenas tardes. Luego de esta transmisión especial donde acabamos de compartir con ustedes y presenciar el informe a la Nación del presidente Lenín Moreno, también retomamos nuestro informativo. Fabricio. Hola Mariuxi, bueno, bienvenidos de nuevo a todos quienes se enganchan también a la señal de Telediario, 13 horas con 9 minutos. Estamos ya también contactándonos a esta hora con Javier Ceballos, quien se encuentra en los exteriores de la Asamblea Nacional para ofrecernos detalles y reacciones también luego del informe del señor presidente que duró aproximadamente 1 hora y media. Hola Javier, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo marcha la situación por allá en los exteriores de la Asamblea Nacional luego del informe del presidente. Fabricio, Mariuxi, ¿qué tal? Un abrazo para ustedes nuevamente desde los exteriores de la Asamblea Nacional. Son la 1 de la tarde con 9 minutos. En estos precisos momentos ha culminado ya este informe a la Nación por parte del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien ha hecho un repaso, un recuento de las principales acciones ejecutadas en estos primeros 365 días de su gestión presidencial. Ahora mismo, el presidente de la República junto a su esposa, la señora Rocío González de Moreno, sale ya del recinto parlamentario acompañado de su edecán y de sus principales colaboradores. Se dirige ya saliendo ya justamente de la Asamblea Nacional. Durante su informe de labores, lo que más ha destacado y ha trascendido, sin decir que lo demás no sea importante obviamente, es la entrega directamente a la presidenta de la Asamblea Nacional del proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal con el carácter de económico urgente en materia económica, que básicamente esta propuesta de ley contempla el no pago del impuesto a la renta por 8 años para las empresas, para los empresarios que decidan hacer sus inversiones en Quito y Guayaquil, y el pago y el no pago del impuesto a la renta en un periodo de 10 años para quienes decidan realizar inversiones en el resto del país. De la misma manera plantea la eliminación del impuesto del anticipo mínimo del impuesto a la renta, la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas, la exoneración del impuesto a la renta a quienes creen nuevas empresas, y también la creación de un fondo de garantía, esto directamente para beneficiar a los actores de la economía popular y solidaria. Ha dicho el presidente Lenín Moreno que esta medida beneficia específicamente a más de 650,000 ecuatorianos que se dedican a la actividad de la economía popular y solidaria. Entre otros anuncios que se destacan de este informe a la Nación por parte del presidente Lenín Moreno, también el anuncio del envío a la Asamblea del proyecto de ley de extinción de dominio, esto con la finalidad de recuperar y repatriar los recursos generados, digamos así, por actos de corrupción. De la misma manera, el presidente Lenín Moreno ha destacado también la entrega al país de 20,000 viviendas, un número muy superior a lo que en un año ha hecho el anterior gobierno de Rafael Correa, que entregó en promedio 8,000 viviendas anuales. El presidente también ha manifestado que lo que se ha explicado, que lo que se ha detallado en este primer año de gestión es muy poco, que falta mucho por hacer. De la misma manera ha reiterado su voluntad de trabajar en mejorar las condiciones de las poblaciones de la frontera norte, esto a raíz de los hechos que ya son públicos, que se provocó también la muerte y el asesinato de del equipo periodístico de Diario El Comercio. En este acto el presidente extendió nuevamente el pésame a los familiares, amigos y colegas del equipo periodístico de Diario El Comercio. Las autoridades, justamente quienes fueron invitados a este informe a la Nación, están ya saliendo ya del recinto parlamentario. Nosotros, amigos televidentes, estamos pendientes de cualquier reacción que se genere a lo dicho por el presidente en este informe a la Nación. Los detalles y pormenores de lo que opinen tanto los políticos como sectores empresariales que están presentes en esta cita los presentaremos en nuestras siguientes emisiones de Telediario. Yo vuelvo con ustedes, Fabricio y Mariuxi, cuando son las 13 horas con 13 minutos. Vuelvo al paso con ustedes. Una excelente tarde.
Para ti también, Javier. Muchísimas gracias por ese informe. Un recuento rápido de lo que fue el discurso del señor presidente, que culminó con la frase "Juntos somos invencibles". Culminó precisamente este discurso haciendo referencia a un segundo año de gestión que, como lo dijo, estaría marcado por un país de oportunidades para todos. No descansaremos como país hasta que todos sean atendidos en todas sus necesidades, ha dicho el presidente de la República. Así es, el presidente ha sido enfático en señalar estas ideas a través de su informe a la Nación. Es importante también tener en cuenta la entrega de estos dos proyectos de ley que ha hecho referencia también Javier Ceballos desde la Asamblea Nacional. Este proyecto económico urgente que ha sido entregado oficialmente ya por el señor presidente, y además el otro proyecto de ley para la extinción de dominio. Seguramente en torno a estos dos cuerpos legales, de estas dos propuestas de ley, habrán algunas reacciones que nosotros estaremos pendientes para poder informarles en nuestras próximas emisiones. El futuro nos encontrará en el camino correcto, también es una de las frases que ha dicho el presidente durante su discurso. Ha recalcado el trabajo que se ha hecho en el área social, en la salud y sobre todo enfrentando a la corrupción. Es uno de los temas que ha abordado también ampliamente dentro de este discurso, que ha durado un poco más de una hora. Hemos visto la salida del presidente, como lo habíamos anunciado, el de la Asamblea Nacional parte a realizar otro tipo de actividades por este día 24 de mayo. Vamos a continuar con más información. Así es, Mariux, y vamos a revisar brevemente lo que ocurrió en el transcurso de esta mañana. Los representantes de los diferentes poderes del Estado colocaron ofrendas florales en el Templo de la Patria. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en su discurso de Estado, destacó que la mejor manera de rendir homenaje en este día es garantizando la democracia y también la revolución ética. La Cima de la Libertad, sitio donde tuvo lugar la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, fue el escenario para dar comienzo a la conmemoración de esta fecha cívica. Aquí se realizaron representaciones del ingreso del mariscal Antonio José de Sucre, acompañado de los soldados ecuatorianos, peruanos y argentinos, quienes enfrentaron a las tropas reales lideradas por el general Melchor Almerich. Frente al Templo de la Patria, los representantes del Estado ecuatoriano depositaron las ofrendas florales a pocos metros del féretro donde se encuentran los restos del soldado desconocido. Posterior a este acto castrense, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, brindó un discurso donde rememoró la gesta libertaria. Sería el día que el destino marque para los pueblos de América como la antesala de la libertad definitiva. En su alocución también reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas en la protección de la seguridad y soberanía del Ecuador, resaltando a los soldados que han sido víctimas del narcoterrorismo en la frontera norte. Nos dan la certeza que el profesionalismo y la entrega sacrificada de nuestras Fuerzas Armadas son la mayor y mejor garantía para la seguridad externa de la patria. Señaló que el gobierno del presidente Lenín Moreno honra esta fecha de independencia ratificando los principios que garantizan la democracia. El de la ética, la paz y la democracia. Y la base de este reencuentro con la ciudadanía ha sido precisamente el gran diálogo nacional promovido por nuestro presidente, que ha dado importantísimos frutos, como la propia consulta popular del pasado 4 de febrero y el trabajo que hoy realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Además delineó los retos que tiene el país en la actualidad para enfrentar aspectos como la pobreza. Para implantar un desarrollo fundado en la disminución de la desigualdad y del respeto a la naturaleza, el establecimiento de una justa distribución de la riqueza que marque un Estado mayoritario de justicia social, de igualdad real entre hombres y mujeres y que muestre a nuestra sociedad como efectivamente una sociedad libre de la malsana presencia de la corrupción en las esferas de lo público y también de lo privado. Así se desarrolló esta ceremonia en las faldas del Pichincha, donde un día como hoy el Ecuador se proclamó libre del dominio español. César García, Telediario. Y varias ofrendas florales fueron depositadas al pie de la tumba del mariscal Antonio José de Sucre, quien lideró la gesta del 24 de mayo de 1822. Ese evento selló el fin del dominio español. La ceremonia fue emotiva y corta.
A las 10 de la mañana de este jueves, el jefe de Estado, Lenín Moreno Garcés, salió de la Casa de Gobierno con rumbo a la Catedral Metropolitana de Quito. A su ingreso fue recibido con honores por el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde. Una guardia de honor integrada por los cadetes de la Escuela Superior Naval escoltó al jefe de Estado, a la vicepresidenta de la República, al ministro de Defensa, a los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y a otras autoridades de Estado y locales. Con la entonación de las sagradas notas del himno nacional del Ecuador, inició la ceremonia cívica para conmemorar los 196 años de la batalla de Pichincha. El primer mandatario, acompañado de los representantes de los poderes del Estado, acudió al mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre, quien enfrentó y derrotó al ejército español en las faldas del volcán Pichincha en 1822. Esto marcó el comienzo de la vida republicana y autónoma del país. El Ministerio de Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, la Función de Transparencia y Control Social y la Alcaldía de Quito depositaron sus ofrendas conmemorativas. El acto finalizó con el toque de silencio. La tumba de Sucre, quien fue asesinado en la selva de Berruecos, en Colombia, en el año 1830, está localizada en la ala derecha de la Catedral Metropolitana, cuya construcción de estilo gótico es parte fundamental del Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. Valeria Villarroel, Telediario. Precisamente ahí estábamos nuevamente haciendo un recuento a lo que fue las primeras actividades del señor presidente en la catedral en la entrega de las ofrendas florales. Un evento corto, como lo habíamos dicho y previsto, pero muy emotivo. Así es, Marius. Y bueno, ahora nos vamos a enlazar de nuevo con los exteriores de la Asamblea Nacional. Allí se encuentra Javier Ceballos. Entendemos que a esta hora tiene una entrevista, un invitado especial, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, para tener sus impresiones en torno al informe de gestión presentado por el señor presidente hace pocos minutos. Adelante, Javier. 1 de la tarde con 20 minutos, gracias nuevamente desde los exteriores de la Asamblea Nacional. Bueno, queremos ya conocer de primera mano cuáles son las reacciones que ha generado este informe a la Nación presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno, sobre todo en el ámbito económico y en lo que se refiere a la presentación de este proyecto de ley orgánica para el fomento productivo. Nos acompaña a esta hora de la tarde Patricio Alarcón, el expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Señor Alarcón, gracias a su gentileza y su tiempo por compartirnos sus primeros criterios de lo que ha sido este proyecto de ley presentado por el gobierno aquí en este informe de la Nación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En lo que concierne al sector productivo, le puedo decir que hoy se enviaron 2 mensajes que son positivos. Se habló del fomento a la inversión por medio de exenciones. Se habló de que en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil van a haber cambios en el COPSI para que las nuevas inversiones puedan tener alrededor de 8 años de una exención del impuesto a la renta, y en otras ciudades 10 años. Se anunció también una exención tributaria para inversiones de microempresas, alrededor de 3 años de beneficios. Se anunció también la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, lo cual es positivo. Y se analizó, y esto tenemos que entenderlo mejor, se dijo que se va a gradualmente eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Sin embargo, esto estaría condicionado al crecimiento económico o al desempeño económico. Entonces, mire, 2 temas positivos: fomento a la inversión, competitividad por medio de bajar impuestos al sector privado, ciertos impuestos. Tendremos que analizar de fondo el proyecto de ley. Sin embargo, el mensaje por el momento considero que fue positivo. ¿Cuál va a ser el impacto que va a sentir la ciudadanía si se llega a materializarse este proyecto de ley? Mire, lo importante es que por medio de este proyecto de ley, que puede generar los beneficios a la atracción de capitales extranjeros, se puedan generar nuevas fuentes de trabajo. Eso es básico, y devolviéndole la competitividad al sector privado, lo que también se debe tratar de fortalecer es la generación de fuentes de trabajo. Incrementa el consumo en el país, incrementa las ventas de las empresas, incrementa las ventas de las empresas o incrementa la inversión en el país. Llega el trabajo formal al Ecuador, que es lo que necesitamos en este momento. En general, mire, es
otro modelo, otro gobierno, fueron anuncios positivos. El presidente escucha a diferentes sectores, eso es lo positivo. Sin embargo, tenemos que revisar a fondo todos los beneficios que se van a presentar en este proyecto de ley y también tenemos que revisar qué propuestas macrofiscales también se van a analizar en estos días. Van a ser semanas muy importantes para el Ecuador y para el desarrollo. Las decisiones que se van a tomar van a ser importantes para el desarrollo del país. ¿Qué otras herramientas legales o normas ustedes consideran que son claves para el sector productivo para generar lo que busca el gobierno, desarrollo, empleo, sobre todo para la gente más joven? Mire, mientras menos trabas tenga el sector productivo, mientras menos trámites tenga que hacer, mientras más fácil sea abrir un negocio, esto le va a beneficiar al Ecuador, a los jóvenes que están insertándose en el mercado laboral, a la burocracia que va a salir de sus puestos de trabajo por el ajuste. Entonces, mire, es facilitar la vida a quien genera fuentes de trabajo, facilitar la vida al emprendedor, al empresario pequeño, al empresario grande, al empresario mediano, al comerciante, al industrial, al exportador, al importador. En general, todos los sectores fortalecen la economía, todos los sectores deben poder trabajar con tranquilidad en el Ecuador. Usted también como representante gremial se ha pronunciado por varias ocasiones sobre el tema de corrupción. Su opinión respecto a ese anuncio también hecho por el presidente de la República de presentar a la Asamblea este proyecto de ley de extinción de dominio. No, es muy bueno porque finalmente se debe recuperar el dinero que se llevó mal del Ecuador, que salió por medio de la corrupción. Entonces es excelente. ¿Cuánto gana el país recuperando esos recursos, don Patricio? ¿Cuánto perdió el país? Calculan que fue alrededor de 24.000 millones de dólares. ¿Cuánto gana el país? Mire, dinero que no termina en malas manos, es dinero que se ahorra el Estado y es dinero que se puede invertir en educación, en salud o en vivienda. ¿Considera positivo entonces este balance que ha hecho el presidente en este primer año de gestión? Mire, por el momento considero que en lo político el presidente ha acertado en todas sus decisiones, nos libró de un modelo castro-chavista, por eso todos los ecuatorianos le tenemos que agradecer. En términos económicos pudo ser mejor, pudo haber arrancado antes, los tiempos políticos seguramente no le dieron la facilidad de hacerlo y en temas de relaciones internacionales también esperemos que existan los cambios necesarios para que podamos cerrar acuerdos, para que se firmen los tratados bilaterales de inversión. Entonces, sí, en general positivo. Usted lo ha descrito brevemente unos últimos minutos nada más. Retos de aquí en adelante para lo que significaría este segundo año de gestión y los otros 3 que le restan. Los retos el reto principal en este momento es canalizar este proyecto de ley por medio de la Asamblea Nacional. Muy importante y obviamente que por medio de este proyecto de ley también se pueda generar la seguridad jurídica, la confianza que pueda llegar al país para que lleguen los capitales al país. No va a ser tan fácil, sin embargo tenemos que alentar el consumo en este país, tenemos que alentar la inversión, tenemos que abrir mercados al mundo para que se puedan fortalecer las ventas de nuestros negocios para que puedan salir adelante. Gracias Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, quien nos ha referido sus principales observaciones a lo que ha significado justamente este informe de labores del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Sobre todo, como ya lo hemos manifestado, la presentación de ese proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. 13:26 Vamos de estudios. Cualquier novedad nosotros estaremos pendientes desde la Asamblea Nacional. Compañeros. Muchísimas gracias, Javier, por esa entrevista que hemos compartido, además, a través de este informativo y solamente para ampliar un poco lo que acaba de decir Patricio Alarcón, parte de los diálogos también y de la inserción del sector privado y empresarial durante estos 365 días del año, ha dicho el presidente dentro de su discurso, que se ha reactivado la economía, que se cuenta con las tasas más bajas del mercado. Como un ejemplo, él contó que solamente en el primer trimestre de este año se incrementó el 18% la venta de vehículos en el país, por ejemplo. Además, noticias buenas para el sector empresarial. El pedido que se ha dado en los últimos meses había sido la eliminación del anticipo de la renta, que se va a dar ya desde el otro año para los hermanos del Fondo de la Economía, dijo el presidente. La economía solidaria también se van a crear créditos. Cumplo con mi palabra de fortalecer el sector productivo, dijo el presidente. Así es, Mariuxi, es lo que afirmó el presidente hace pocos minutos durante su informe a la Nación. Pero siguiendo en el mismo tema, el primer año de gestión del señor presidente Lenín Moreno dio detalles del plan económico que se implementará para el fomento productivo, atracción de inversiones y para lograr el equilibrio fiscal. Hago la formal entrega del proyecto de ley orgánica para el fomento productivo y atracción de inversiones, generación
de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. No se asuste por lo largo del título. Planteamos el no pago del impuesto a la renta por 8 años para aquellos empresarios que inviertan en Quito y Guayaquil. Y para quienes lo hagan en el resto del país, el no pago será de 10 años. La eliminación del impuesto mínimo del anticipo al impuesto a la renta a partir del próximo año. La reducción gradual del impuesto a la salida de divisas a partir del 2019, sujeta al desempeño de nuestra economía. Exoneración total del impuesto a la renta por 3 años para las nuevas microempresas y las que inviertan en el país. Para nuestros hermanos de la economía popular y solidaria, crearemos un fondo de garantía para que puedan acceder de manera más fácil a los créditos que tanto han esperado. Son 650.000 ecuatorianos que se verán beneficiados con esta iniciativa. Compatriotas, cumplo con mi palabra cuando anuncié el 2 de abril que vamos a fortalecer el sector productivo. ¿Por qué? Porque necesitamos más empleos. Este es un tema de confianza y corresponsabilidad. Necesitamos, señores, empresarios que inviertan en la patria. Necesitamos que inviertan en el futuro de nuestros hijos. El proyecto de ley refleja nuestra promesa de ajustar los gastos del Estado. El ejemplo empieza por casa. Nosotros primero, antes que pedir un ajuste a los ciudadanos, lo estamos haciendo primero nosotros. Encontré un país irresponsablemente endeudado. Para pagar la deuda, esa deuda que nos dejaron, y para ponernos al día en sus atrasos, tuvimos que conseguir financiamiento por más de 14.000 millones de dólares solo el último año. Eso es 5 veces más que todo el presupuesto de salud. ¡Qué irresponsabilidad! Y ya hemos tomado los correctivos. Vamos a honrar, eso sí, somos un país serio, todas nuestras obligaciones y también a reperfilar nuestra deuda, porque debemos ser sinceros con el tamaño de nuestra economía. Y respecto a nuestra mayor prioridad, el empleo, dijimos siempre que vamos a dar incentivos a la construcción, a la producción, a los emprendimientos medianos y pequeños, porque todos ellos generan empleo. Lo estamos logrando ampliamente. En este año pueden comprobarlo. Aquellos que dudan, más de 240.000 compatriotas se han beneficiado de un empleo con seguridad social y respeto a sus derechos laborales. Vamos avanzando, Ecuador. Bueno, y sin duda expectativa hay en torno a este proyecto de ley que se ha entregado hoy oficialmente por parte del señor presidente, este proyecto económico urgente de fomento de la productividad y también de la atracción de inversiones. Adicionalmente, el proyecto de ley de extinción de dominio. Habrán muchas reacciones y mucha expectativa, sobre todo desde el sector empresarial, comercial, en torno a esta propuesta que ha planteado ya el Ejecutivo y que lo ha hecho oficial con la entrega a la Asamblea Nacional, Mariuxi. Para entender un poco esta ley, de proyecto de ley de extinción del dominio, esto permite que todos los dineros que sean producto de actos ilícitos, como es el narcotráfico, puedan ser recuperados, los bienes y el dinero al Estado. Ha dicho el presidente durante el discurso, además, de que se ha visto la peor cara de la corrupción y que no se van a escatimar esfuerzos precisamente para que todo ese dinero sea devuelto. Así es, Mariuxi. Bueno, ahora nos vamos a enlazar de nuevo con la Asamblea Nacional. Javier Ceballos nos tiene una nueva entrevista ahí, al parecer, con alguno de los asambleístas, me parece que es Luis Fernando Torres, del Movimiento Cambio, y con sus reacciones en torno al mensaje y al informe a la nación del señor presidente. Javier, adelante.
Gracias, Mariux y Fabricio. 1:32 p.m. Bueno, seguimos acá en la Asamblea receptando las reacciones de lo que ha significado ese informe del primer año de labores del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Me acompaña en estos momentos Luis Fernando Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, integrante del Consejo de Administración de la Legislatura CAL. Asambleísta, muy buenas tardes. Su lectura de lo que ha sido este informe a la nación políticamente, ¿cómo se lee este mensaje del presidente de la República? Un informe con muchísima dosis de esperanza, no tanta queja, y fundamentalmente concentrado en anunciar que se ha producido un tiempo de quiebre entre el primer año y el segundo, para que el segundo sea el año de la economía, habiendo sido el primer año el año de la política, el año en el que se abrió la etapa para recuperar las libertades y la democracia, y el año segundo, este que comienza, un año que se concentrará fundamentalmente en generar las condiciones para que haya inversión generadora de empleo y de trabajo, sabiendo que el gobierno también tiene algunos deberes pendientes debido a que las finanzas públicas están exhaustas, no pueden sostenerse con los recursos que reciben, y el presidente ha dicho que comenzará por adentro, por casa, dando ejemplo de austeridad y de recorte del gasto público improductivo. Que sea entonces este segundo año, como ha dicho el presidente, el año de la economía, el año del saneamiento de las finanzas públicas, pero fundamentalmente con el proyecto de ley de fomento productivo que ha presentado él mismo esta mañana en la Asamblea Nacional, el camino para que se le pueda decir al hombre del campo, al hombre y la mujer de la ciudad, que invierta en el Ecuador para generar empleo y trabajo con confianza, con seguridad, que ha sido fundamentalmente lo que tanto ha faltado en el Ecuador. Una vez que se ha entregado este proyecto de ley a la Asamblea, ¿cuál es el trámite para su tratamiento en la legislatura asambleísta? Ese proyecto deberá pasar al Consejo Administrativo de la Legislatura para que sea calificado y para que se lo asigne a una de las dos comisiones económicas, la de régimen económico o la de desarrollo económico. Lo importante es que el presidente no dijo si lo presenta con el carácter económico urgente, porque de ser así, la Asamblea tiene prácticamente 30 días para tramitarlo. Perfecto. Ahora, ¿cuál va a ser un poco el aporte de los partidos y organizaciones políticas de oposición justamente con lo que quiere lograr el gobierno a partir de este segundo año de mandato? Bueno, comprometernos a hacer lo que el presidente ha pedido, a trabajar juntos para generar las condiciones de seguridad en las que puedan invertir los ciudadanos y a eliminar, por supuesto, tantos impuestos y por supuesto adicionalmente a reducir algunos que ya existen y que no podrían ser eliminados de un momento a otro. Pero habrá que leer atentamente el proyecto. Lo bueno es que el presidente ha dicho que es un proyecto que no se sustenta en más impuestos, es un proyecto distinto que por supuesto abre la posibilidad de que un modelo distinto al que hemos visto en la última década comience a aplicarse, confiando fundamentalmente en quien genera empleo y trabajo. La convocatoria del CAL depende única y exclusivamente de la presidenta de la Asamblea. Sí, entiendo que entre el lunes y el martes la presidenta nos convocará a los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura para que califiquemos el proyecto y demos luz verde a algo que tanto espera el Ecuador, el saneamiento de las finanzas públicas y la recuperación productiva del Ecuador con menos impuestos. Gracias al asambleísta Luis Fernando Torres, integrante del Consejo de Administración de la Legislatura por el Partido Social Cristiano, y su visión de lo que ha sido este informe a la nación desde el ámbito político y económico. 1:00 p.m. me permiten ver la hora, con 36 minutos. Vuelvo contigo, Mariuxi y Fabricio, desde Estudios. Muchísimas gracias, Javier. Estaremos pendientes de otras reacciones de otros asambleístas, invitados especiales que también han sido convocados en este día muy especial dentro del informe a la nación del presidente Lenín Moreno, que de a poco ya, como veíamos en nuestras imágenes, iban ya saliendo. Recordamos que el presidente sale también a otras actividades. Así es, Mariuxi. Bueno, es importante también mencionar que también el presidente Moreno resaltó que durante el gobierno de Rafael Correa, es importante señalar lo que dijo el presidente, habrían maquillado todo, datos, cifras, encuestas y proyecciones. Por lo que destacó que no descansará hasta que se haya devuelto todo lo robado. Por eso estamos desplegando todos nuestros esfuerzos para traer de vuelta el dinero mal habido por temas de corrupción. Hemos avanzado ya. Hemos avanzado ya con varias instancias que siguen la ruta de esos dineros en el mundo. Y pronto
Pronto presentaremos el proyecto de ley de extinción de dominio. Es una figura que permite que los bienes, productos del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos o delitos similares, se reviertan al Estado en compensación por el daño perpetrado por esos criminales y rápidamente. Pedimos por ello ser parte de la Alianza del Gobierno Abierto, una organización internacional que promueve prácticas de transparencia, y también suscribimos un memorando de entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas, se llama así, contra la droga, el delito y la lucha contra la corrupción. Gracias a aquellas funciones del Estado que están cumpliendo con sus tareas de hacer del Ecuador un país transparente. Gracias, gracias. Vamos a hacer del Ecuador un país transparente. Estas fueron las declaraciones que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, hizo durante su informe a la Nación que se llevó a cabo esta mañana en la Asamblea Nacional. Lucha decidida contra la corrupción, ha dicho. No se descansará hasta que se recupere todo lo robado, en sus palabras, dentro de este discurso al pueblo ecuatoriano. La gesta heroica del 24 de mayo de 1822 y el Día de las Fuerzas Armadas se conmemoran en todo el país. Mirta Carrillo nos cuenta las actividades que se llevaron a cabo hoy en la Perla del Pacífico. La entrada del estandarte patrio dio inicio a la ceremonia militar con la que se rendía honores a los héroes del pasado y del presente, que están en los pelotones y trincheras como un soldado ecuatoriano. En la conmemoración de los 196 años de la Batalla del Pichincha y el Día de las Fuerzas Armadas del Ecuador, se destacó el fortalecimiento en las batallas para la defensa de la soberanía fronteriza. Las Fuerzas Armadas, en estricta coordinación con el Gobierno Nacional y con las autoridades encargadas de la seguridad nacional para proteger las probables zonas amenazadas por las acciones irregulares. En la ceremonia militar efectuada en la explanada del Monumento a los Héroes del Cenepa en el norte de Guayaquil, se entregó a 3 miembros de la Segunda División del Ejército Libertad la condecoración Cruz de Honor Militar. Nuestro compromiso es con la patria, siempre velar porque la paz esté presente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Destacaron que durante los días de sacrificio y gloria, los protagonistas son los soldados de la patria, quienes cada día se preparan ante cualquier adversidad que ponga en riesgo la seguridad de la nación. Mirta Carrillo, Telediario. Muy bien, importante también las actividades que se llevaron a cabo hoy en el puerto principal. Es fundamental tener en cuenta nuestra historia, recordar la importancia del 24 de mayo de 1822 y revivirla en actos y eventos como como el que se llevan a cabo en la ciudad de Guayaquil, con los eventos que lleva a cabo las Fuerzas Armadas, Mariupsi. Y recuperarlo, sobre todo estos momentos, muchos héroes que perdieron su vida por nuestra libertad, para las nuevas generaciones que sean parte de su crecimiento y de su educación. Les contamos también que el ministro del Interior, Mauro Toscanini, ratificó que el general Nelson Villegas fue seleccionado de una terna de generales en reemplazo de general Ramiro Mantilla, quien no fue promovido de rango. Villegas expresó su compromiso para cumplir la tarea asignada al asumir el mando policial. El general Villegas, ¿no? Es el comandante general. ¿Va a haber más cambios dentro de la cúpula policial, ministro? Se va a analizar, ¿no? Los cuadros que tienen, los cuadros generales en todo el país. Han hecho un trabajo muy importante, ¿no?, para contener la delincuencia, y se han bajado los índices de delincuencia en muchos aspectos, pero vamos a analizar. No, simplemente ya no ascendió el general Mantilla y correspondió darle al presidente de la República la nueva terna y él escogió, ¿no? Vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco, la confianza del señor presidente en mi persona y del señor ministro por haberme designado comandante general. Continuaré con esa misión que tiene la seguridad de orden público que nos corresponde. ¿Cuáles son los nuevos retos para usted, general? Bueno, los mismos que mi comandante general tenía y los que la ciudadanía, el país los requiera. Estamos para aportar en todo lo que hay que dar con nuestro puesto, como digo, gracias a la confianza que han depositado en mí, y vamos a trabajar por la ciudadanía. Y en una sesión relámpago esta mañana, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición resolvió prorrogar el plazo para que el Consejo de la Judicatura entregue y amplíe su informe de gestión hasta el lunes 28 de mayo. Sin embargo, su presidente Julio César Trujillo aseguró que la fecha para la audiencia de evaluación se mantiene para el 31 de mayo. Por equidad, el Consejo acaba de resolver
que se les concede hasta el 28 de este mes tiempo para que ellos puedan presentar, si tienen que ampliar su informe, ampliar el informe, rectificar el informe, o completar el informe igual. Ellos sabrán lo que hacen respecto de esta providencia. En todo caso, como las secuencias de un proceso son irrepetibles, no podemos postergar la audiencia en la que se resolverá el caso. Y en materia laboral, el Gobierno Nacional ha generado durante su primer año de gestión 240.000 plazas de empleo pleno. El fomento de pasantías y también el empleo joven se han fortalecido atendiendo a este grupo de la población que requería de una política que permita su inserción económica. Fue una de las principales ofertas del actual gobierno, generar empleo. Para lograr esta meta se desarrolló la misma estrategia que ha identificado la visión del presidente Lenín Moreno, el diálogo con los sectores involucrados. Hoy día los trabajadores van a las gobernaciones, van al Ministerio de Trabajo, van a la Presidencia de la República y se les abren las puertas, se los escucha y sobre todo tienen mesas de trabajo para juntos solucionar los problemas de empleabilidad que tanto preocupan y aquejan en el Ecuador. Fruto de este proceso se logra llegar a acuerdos sobre las grandes demandas nacionales, dinamizar la economía y reactivar el sector exportador. En una alianza estratégica, única, inédita, entre el sector público, el sector privado, entre trabajadores y empleadores. El impacto de esta política se refleja en la generación de 240.000 plazas de empleo entre marzo del 2017 y marzo del 2018. Tenemos más de 200.000 empleos. Tenemos una reducción en el trimestre, enero, febrero y marzo del 2018. Podemos verificar que el 3% ha decrecido el subempleo. ¿Cuánto es esto en números? Más de 200.000 empleos. ¿Y dónde fue ese 3%? Al empleo pleno. El empleo pleno ha mejorado justamente en esos mismos porcentajes. Además, reducir otros indicadores como el subempleo, lo cual no se había evidenciado durante los últimos 15 años, según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Y el subempleo, sobre todo, siempre había venido creciendo. Recién ahora, con Lenín Moreno, el subempleo no solo que se ha detenido, sino que ha decrecido. Otro hito en materia laboral se marca en una estrategia para insertar a la población más joven en la economía nacional. Esto mediante los programas de pasantías subsidiadas por el gobierno, siempre que la empresa contrate al pasante posterior a esta experiencia, y empleo joven. Tras un año de estos programas, se ha logrado la incorporación de 384 pasantes en el sector público y 125 en el privado. Se suman a esto 22.462 personas contratadas producto de ferias y otras actividades. Mi primer empleo, el empleo joven, que es el otro programa, que el Estado está dirigido a 60.000 jóvenes. Pasantías laborales está dirigido a casi 25.000 jóvenes, 23.500 en el sector privado y más de 1.400 en el sector público. Además, se modernizó la visión contractual para generar nuevas plazas de trabajo, principalmente en los sectores agrícolas exportadores, sin que esto represente, según la cartera de Estado, una flexibilización laboral. Van dirigidas a las personas que no tienen trabajo. De ninguna manera es ni intermediación, ni flexibilización, ni tercerización. Saquémonos la idea que es eso. De ninguna manera, la relación es bilateral. En cuanto al avance en derechos laborales, se amplió el acceso a la seguridad social. Se han destinado 610.000 millones de dólares en beneficio de 11.666 jubilados, validados por el Ministerio de Trabajo. En el primer trimestre de este año, aproximadamente 80.000 afiliaciones de personas a la Seguridad Social, de personas que antes nunca estuvieron, no tienen historia laboral. Se logró recuperar el aporte del 40% del Estado hacia el IES, luego de un proceso para transparentar la realidad actuarial de la institución y permitir su proyección hacia el futuro. La Seguridad Social dejó de percibir, desde la eliminación del 40%, aproximadamente 3.900 millones de dólares para el fondo de pensiones. El próximo año, trazando una ruta, por supuesto, con el Ministerio de Finanzas, la Seguridad Social recibiría aproximadamente 1.400 millones de dólares, lo que actuarialmente proyectaría el fondo de pensiones que de los estudios presentados tendría aproximadamente vigencia hasta el año 2021, actuarialmente lo proyectaría hacia el año 2035.
Los retos aún son desafiantes. Enfrentar el desempleo de más de 6.000 personas, consolidar a los jóvenes como actores fundamentales para el desarrollo de la economía nacional y trabajar de la mano entre el sector público y privado para generar más trabajo sin retroceder en derechos y propiciando una distribución más equitativa de la riqueza para así atacar los grandes problemas nacionales, la pobreza y la pobreza extrema. César García, Telediario. Es fundamental también destacar que durante el informe del señor presidente a la Nación mencionó que 240.000 compatriotas se han beneficiado de empleo y precisamente uno de los aspectos que más han permitido fortalecer este ámbito ha sido el turismo como generador de empleo y no ingreso petrolero. Así que es una alternativa muy buena que hay que seguir fortaleciendo para poder garantizar la generación de más plazas de trabajo. Además de la apertura que se ha tenido también para los jóvenes, las oportunidades, el empleo joven, que ha sido otro de los íconos de esta gestión. Y la presidenta de la Asamblea también hizo un llamado a la unidad para la construcción de un mejor país y habló de gestionar en el Poder Legislativo una normativa para el combate a la corrupción y la recuperación de los recursos producto de esos actos. El Poder Legislativo produce, avanza y deja atrás las revanchas y los rencores. Trabajamos para mejorar al Ecuador, dijo la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en su intervención ante 900 personas en el informe a la Nación. Corrigiendo errores del pasado mediante las amnistías a quienes en un momento fueron criminalizados. Y evidentemente procesaremos con absoluta responsabilidad la ley económica urgente, demostrando que nos mueven los intereses nacionales. Respecto a la lucha contra la corrupción, la titular del Legislativo se comprometió a impulsar una normativa para la recuperación de los recursos producto de estos actos ilícitos y destacó la tarea fiscalizadora como paso indispensable hacia la restitución del país. La ciudadanía demanda justicia, reparación, pero también recuperación de los dineros que pertenecen a todos los ecuatorianos. La Comisión Anticorrupción calculó en cerca de 24.000 millones de dólares los valores perdidos en los últimos años. Afirmó que existe un compromiso para encarar a los problemas de la seguridad del país y consolidar un sistema de justicia transparente e independiente. Requerimos una acción que vigile rigurosamente la administración de lo público, frene el abuso y la irresponsabilidad en muchísimos casos. Hizo un repaso de las normativas que han sido debatidas en el Pleno de la Asamblea. Mencionó la derogatoria de la ley de plusvalía que produjo recesión en el área de la construcción. Los sectores inmobiliarios y de la construcción pueden y deben invertir a largo plazo, sin temores ni prevenciones. El seguro campesino y las reformas de la ley de educación que fueron aprobadas hace pocos días. Garantizaremos los derechos de los trabajadores, de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Destacó además que en la legislatura existe una dinámica del diálogo. Afirmó que el país necesita un pacto social de gobernabilidad y llamó a la unidad. Respetar al contrario, en una dinámica saludable donde hay espacio para el debate noble, para el pensamiento crítico y la autocrítica. Elizabeth Cabezas, quien fue posesionada el pasado 14 de marzo como presidenta de la Asamblea tras la destitución del legislador José Serrano, señaló que en el nuevo momento que vivimos se inclinará por reforzar la democracia y el trabajo en equipo. Valeria Villarroel, Telediario. Y dejando de lado un poco el tema de lo político, tenemos que recordar que estamos a puertas de un feriado, Mariuxi, precisamente el momento para poder reactivar el sector turístico nacional. Tal como lo ha mencionado el señor presidente, este viernes arranca el operativo nacional por el feriado del 24 de mayo. Más de 9.000 elementos de la Policía y de la Agencia Nacional de Tránsito, entre otras instituciones, vigilarán las vías y terminales del país. El 65% de las carreteras se encuentran habilitadas. Veamos el siguiente reportaje. Los controles se iniciarán a partir de las 7 de la mañana de este viernes en las principales vías y carreteras del país en un trabajo coordinado entre Policía, Agencia Nacional de Tránsito y el Servicio Integrado de Seguridad ECO 911, además del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se garantiza la movilidad de la mayor parte de la red vial estatal. 64.42% de la red vial se encuentra en buen estado y un 35% está en estado circulable, digamos, pero hay que tener
mayor precaución. El control se realizará no solo en las vías, sino también en los terminales terrestres de todo el país. En total serán más de 9.000 efectivos que trabajarán este feriado. Dependiendo de las condiciones climáticas y de circulación vehicular, se aplicará la unidireccionalidad en las vías, tanto el viernes 25 como el domingo 28 de mayo. Si tenemos una densidad de tráfico importante, nosotros estaremos coordinando para empezar el contraflujo desde las rieles de Tambillo hacia Aloa. Se pide a la ciudadanía que se comunique con el Servicio de Seguridad ECO 911 para denunciar irregularidades en las vías, pero además para conocer el estado de las carreteras. A través del portal www.eco911.gov.es podemos acceder a las cámaras y ver cómo está el estado de la vía, ver la situación climatológica. El Ministerio de Turismo, por su parte, mantiene grandes expectativas para este feriado en cuanto a la movilidad de personas. Nosotros esperamos llegar alrededor de 900.000 personas en este feriado. El operativo concluirá el domingo 28 de mayo en horas de la noche. Para Telediario, Rommel Garzón. Y el Museo del Pueblo Salazaca en el cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua, muestra su historia a través de figuras elaboradas por artesanos de la localidad. Las formas de construcción de sus viviendas, así como las festividades de la localidad, se reflejan en este espacio. En el año 2000, Huiracamac Franklin Caballero inició el proyecto del Museo del Pueblo Salazaca y en 2013 abrió sus puertas para contar al público su historia milenaria. En este lugar se reflejan las primeras viviendas que se construían con materiales de la localidad, como el cixe, carrizo y el chahuarquero, un sitio que muestra su cultura. Cómo nosotros preparamos el poncho, el rebozo, todo el indumentario del pueblo Salazaca. En este museo también se puede observar la representación de las festividades ancestrales, como el Inti Raymi y sus vestimentas ceremoniales. Son detallados los adornos que llevan en su ropa. Para Marta Mazaquiza, el museo ayuda a valorizar la cultura en las nuevas generaciones, ya que los jóvenes van dejando de lado sus costumbres. Ahora ya no utilizan mucho la vestimenta de Salazaca porque ahora los jóvenes prefieren la vestimenta de los mestizos. Uno de los atractivos que se puede admirar es la forma de elaboración de los tapices y los telares ancestrales. Máximo Barba, Telediario. Y serán 3 días de descanso, viernes, sábado y domingo, en los días en los que los ecuatorianos podrán visitar y recorrer varios puntos y atractivos turísticos de nuestro país. Así que aprovechar estos días de descanso para poder visitar nuestros atractivos, Mariuxi. Claro que sí, es la oportunidad, además recordando que con total seguridad son más de 9.000 elementos que van a estar dispuestos en todas las vías, en las carreteras a lo largo y ancho del país, precisamente para estar controlando que todo se dé en orden en este feriado. Y precisamente vamos ahora a conocer qué nos ofrece el Cantón Antonio Ante. Por su industria textil, Antonio Ante recibe miles de turistas cada mes. Esta actividad productiva le ha valido el calificativo de Centro Industrial de la Moda. Aunque esta es la principal actividad, el cantón también es visitado por su gastronomía, en particular por la forma de preparar la fritada. En la vía que atraviesa la parroquia Natabuela existen varios locales que ofrecen este platillo. La Caserita es uno de los más antiguos y de los más visitados. María Herminia Tapón tiene 70 años de edad y hace 30 años llegó desde Sangolquí para empezar con este negocio. Primerito vienen a comer la fritada. Cuando ya llegan acá al Ecuador, primero vienen acá, porque dice esto no hay en ningún lado. La fritada es preparada en horno de leña para que adquiera el sabor que los turistas tanto aprecian. Yo les doy lo que quiera, pero que se vayan satisfechos y que me vayan dejándome la plata. Los comensales satisfechos degustan de esta delicia acompañada de choclo maduro, papas, tostado, queso y ají de piedra. Es de buena calidad, es súper deliciosa y nos atienden pronto. Hacemos la invitación para que nos acompañen en este feriado importante en el país para que puedan recorrer estos hermosos parajes del Cantón Antonio Ante. La invitación está hecha para que juntos en familia o amigos lleguen a este sector en este feriado. Lucy Jiménez, Telediario.
Y te cuento, Mariuxi, que durante estos últimos feriados Cuenca registra un repunte en cuanto a la ocupación hotelera con más del 60%. Así es, para este feriado se espera que el índice se mantenga al alza y se hace un llamado para incentivar el turismo interno. El dato es proporcionado por la Asociación de Hoteles. Hay un alza en cuanto a la ocupación respecto de años anteriores. La capital Azuay en los 2 últimos feriados tuvo un 60% de ocupación hotelera. Es un porcentaje que ha venido creciendo un poco en comparación a los 2 últimos años, que han sido años realmente críticos. Entre los años 2014 y 2017 la ocupación no llegó al 50%. La mejora, según los hoteleros, se debe a varios factores, entre estos la realización constante de eventos nacionales e internacionales. A finales de mayo, los Juegos Nacionales de los Ingenieros, donde nos están reservando 1.100 reservas directas en cuanto a hospedaje. Sabemos que de cada dólar de inversión que se hace para este tipo de eventos, nos devuelve 1.6 o hasta 2.5 dólares por cada una de estas inversiones. Para este feriado del 24 de mayo, las instituciones encargadas de seguridad ya tienen listo el plan de contingencia. En el Azuay se van a desplegar 5.454 funcionarios para hacer de este feriado un feriado seguro. Las vías que conectan a Cuenca con las provincias vecinas están en buenas condiciones. La época invernal es cruda en el austro del país, así es que a tomar todas las previsiones debidas para trasladarse de un punto a otro. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Bueno, y finalizamos ya Telediario de las 13 horas, Mariuxi. Bueno, luego de la transmisión especial por el informe de la Nación del Presidente de la República. Así es, un agradecimiento a todo el equipo operativo, técnico, nuestros compañeros reporteros también, que han hecho un excelente trabajo para compartir con ustedes desde las 6 de la mañana todo lo que ha sido este día especial en el informe a la Nación del Presidente Lenín Moreno. A visitar nuestro país, sus maravillosos paisajes, sus lugares, su gastronomía, como lo hemos presentado y compartido también aquí. A disfrutar de los atractivos de Ecuador y a recorrer, a viajar con seguridad, que eso es lo importante. Queremos tener buenas noticias sobre un saldo favorable en cuanto a turismo el día lunes y no queremos saber de noticias desagradables en cuanto a accidentes de tránsito y demás. Así que a movilizarse y a viajar, a conocer nuestros atractivos con mucha seguridad. Finalizamos recordando que a las 19 horas tenemos el microinformativo de Telediario hoy y a las 21 horas también Telediario Estelar. Y para el día domingo, Mariuxi. Para el día domingo tendremos el noticiero de 7 a 8 de la noche y siguiente tendremos un especial Colombia, las elecciones, la segunda parte, un especial preparado por Ecuador TV, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Buenas tardes.